Buenos días chicos, ¿qué tal vamos? Bueno, comenzamos la semana y yo con este vídeo os voy a explicar la parte que falta del tema 4 y daros ya el trabajo para toda la semana. Lo primero de todo, supongo que ya estáis recibiendo el enlace al vídeo que os hemos grabado los profes del IES Pablo X, así que os recomiendo que veáis el vídeo, que lo hemos hecho con todo el cariño para daros mucho ánimo a vosotros y a vuestras familias. Bueno, vamos a continuar con el tema 4, la parte que nos faltaba por ver, el tema 4 de la voz, y la que nos faltaba era el punto 4, no os digo página porque ya sabéis que cada uno tenéis una página diferente dependiendo del libro. Y nos faltaba esta parte de las agrupaciones vocales. Bueno, como vimos en la unidad 3, los instrumentistas forman agrupaciones diversas para interpretar la música. También lo vimos en la unidad 5, que ya la hemos visto, la de la orquesta. Con las voces ocurre igual. La formación vocal más característica es el coro. Los coros varían en número de componentes. A los de pocas voces se les llama coros de cámara. Esta denominación de coros de cámara corresponde a la palabra cámara, que antiguamente se usaba para denominar a una habitación. Igual habéis escuchado en alguna película: me retiro a mi cámara o me retiro a mi recámara. Entonces, aquellos coros que cabían en una pequeña habitación, por su reducido número de componentes, se les llama coros de cámara. Y luego el coro formado por voces de hombres y mujeres se denomina coro mixto y es el tipo de formación más abundante. Normalmente los cantores se agrupan en 4 grupos según la tesitura, según las tipologías vocales que hemos visto. A estos grupos se les denomina cuerdas. Así, en las mujeres encontramos las cuerdas de sopranos y contraltos y en los hombres las de tenores y bajos. La colocación de los cantores varía según decida el director, y en ocasiones está condicionada por el escenario y la acústica del lugar donde se canta. Pero una de las más utilizadas es esta, la siguiente. El director lo tenemos aquí y a su izquierda se colocan las voces agudas, igual que en la orquesta aquí se colocan los violines y aquí se colocan los contrabajos, por ejemplo, pues aquí tenemos las sopranos, detrás de ellas a los tenores y aquí contraltos a la derecha del director y detrás de ellas los bajos. Porque son estas 4 voces las que suele haber en los coros mixtos. Las voces intermedias, barítono y mezzosoprano, no suelen aparecer. Vale, existen también coros formados exclusivamente por hombres o mujeres y coros de voces blancas, que son los coros de voces de niños. Vale, aparte de esto, lo que nos faltaba de ver el tema, el 5 no vemos nada y del 6 sí, el auditorio, la ópera. Bueno, en primer lugar, quedaros con esta fecha, el año 1600. En el año 1600 es el año en que se estrena la primera ópera conocida, que es la ópera titulada Eurídice, del compositor italiano Jacopo Peri. Entonces, a partir de la creación del estreno de esa obra musical, se considera que nace la ópera. En torno al año 1600 surge este estilo musical que intenta imitar el de las antiguas civilizaciones griega y romana, sobre todo griega, a la tragedia griega. Entonces así es como nace la ópera. En los siguientes siglos este género va creciendo en importancia hasta convertirse en el género vocal profano, es decir, no religioso por excelencia. Para los grandes compositores era un símbolo de prestigio y una buena fuente de ingresos también el componer una ópera, ya que era muy del gusto del público. ¿Qué es una ópera? Pues una ópera es una obra de teatro cantada que requiere de la intervención de muchas personas y recursos para su montaje, como la orquesta, solistas, coro, bailarines, vestuario, decorados, etc. Este estilo de la ópera ha penetrado en otros estilos musicales, como por ejemplo los musicales de Broadway, Cats, El fantasma de la ópera, West Side Story, incluso en el rock con la famosa ópera rock Jesucristo Superstar. Aparte de estos títulos, que son, digamos, los más clásicos, los que nacieron en Broadway, que es una calle de Nueva York larguísima y toda llena de teatros de ópera, hoy en día tenemos otros muchos musicales, pues como El Rey León, el musical de los 40, el musical de Gris, musical de Hoy no me puedo levantar, y en Madrid tenemos la calle Gran Vía, que trata un poco de emular a la calle Broadway de Nueva York, donde hay un montón de... en la calle Gran Vía, estos días vacía totalmente. Trata de emular a esta calle con un montón de teatros de ópera en los que de teatros de musicales en los que podemos encontrar un montón de títulos para poder ver. Incluso el musical de Michael Jackson que vimos en Astorga es un musical un poco diferente, ya que no contiene partes teatrales, pero también hoy en día a este tipo de género se le llama musical.
En España existen importantes teatros de ópera. Tenemos los más importantes en Madrid y en Barcelona. El Teatro Real en Madrid y el Liceo en Barcelona. Son teatros que ofrecen de manera estable óperas donde trabaja gente a sueldo, por ejemplo, en el coro del Teatro Real, en el coro del Liceu de Barcelona. Y bueno, aparte de ser teatros preciosos, pues tienen una programación que la gente se puede sacar un bono e ir habitualmente a escuchar ópera allí semanalmente. Después tenemos la música. Si no tenéis el CD, os mandaré ahora unos enlaces para que podáis escuchar estas pequeñas piezas y os hagáis una idea de la descripción de estas formas musicales dentro de la ópera. Tenemos para empezar la obertura, que es una pieza orquestal. En esta pieza no hay voces y sirve de introducción musical y de presentación a la ópera. Normalmente empieza a interpretarse con el telón bajado. Y tenemos aquí un ejemplo del Barbero de Sevilla de Rossini. El recitativo o recitativo son las partes que sirven para contar o adelantar la acción mediante el diálogo de los personajes. Es también cantado, pero es una manera de cantar en la que parece que los personajes están hablando. Suele tener un acompañamiento musical muy simple. Hay un fragmento también que os pondré el enlace de Las bodas de Fígaro, donde dos criados dialogan entre sí sobre los enredos amorosos de su amo. Después está el aria, que es la parte más famosa de la ópera. Aria o canciones para solistas en la ópera. Las arias son, junto con los coros, los números que más gustaban a la gente, ya que solían ser muy bellas y espectaculares, y en ellas los cantantes protagonistas lucen todas sus cualidades vocales. Suelen expresar sentimientos de amor, sufrimiento, felicidad de los personajes. En estas partes del aria no avanza mucho la acción, para eso ya tenemos los recitativos. Son partes más estáticas. Y bueno, nos sugiere aquí el Omio Bambino Caro de la ópera Gianni Schicchi de Giacomo Puccini, pero hay un montón de arias que podéis escuchar. Coros. Muchos de los personajes que se mueven por el escenario, que podrían ser como los extras en las películas, se unen en un canto común en determinadas partes de la misma. Suelen ser muy bellos y emotivos y muchos se han hecho muy famosos, como este, que os pondré el enlace, el Va Pensiero de la ópera Nabucco de Verdi. Bueno, pues esto es toda la materia para el examen, que ahora os explicaré también cómo intentaremos hacerlo. Os recomiendo que le echéis un vistazo, bueno, por supuesto, otra vez, a todo lo que es la materia del libro, pero aquí tenéis, como siempre, el cuadro resumen, donde nos resume un poco los contenidos que hemos visto en este tema. Por una parte hemos hablado mucho del instrumento vocal, del aparato fonador, viendo un montón de vídeos. Son aquellas partes de nuestro organismo cuya función es producir la voz. Y luego de los procesos o fases de este aparato fonador. La respiración, pulmones y diafragma. Recordad que la respiración diafragmática o abdominal es la más importante o la más adecuada para el canto y no la respiración completa como pone en el libro, por si algún despistado se le olvidó tachar esta parte y copiar lo que yo os dicté. Después está la producción del sonido, que se produce en la laringe y concretamente lo que hace esa función son las cuerdas vocales, que son dos. La amplificación del sonido que se produce en los resonadores, tenemos como resonadores pues la boca, los huecos óseos de la cara y del cráneo, tenemos también la caja torácica. Y luego hay otras cosas pues que no son resonadores, como la barriga, el cuello, los hombros, pues un montón de cosas que realmente no hacen su función de amplificar la voz, de las voces de nuestra voz. Luego tenemos una parte importante que es la de educación de la voz, donde hemos hablado de la importancia de determinar la tesitura de la voz para no hacer daño a las voces. La tesitura de la voz es el conjunto de notas donde se puede emitir sonidos sin dificultad y con calidad tímbrica. Y luego, ¿qué son las voces impostadas? Las voces impostadas son voces potentes y con amplia tesitura que utilizan al máximo las capacidades del aparato fonador y de los resonadores. Luego viene la parte de la clasificación de las voces, que son estándares básicos de este tema y lo que yo considero más importante de este tema. Tenemos tenores, barítonos, bajos. En cuanto a las voces masculinas, tenores sería lo más agudo, barítonos medios, bajos grave, y lo mismo con las voces de mujeres. Sopranos las voces agudas, mezzosopranos las medias y contraltos las graves. Luego tenemos la tipología de voces blancas, que son las voces de niños, y de los contratenores, que son hombres que cantan con tesitura de mujer utilizando el registro sobreagudo de su voz, lo que se llama comúnmente falsete, y que vienen a sustituir hoy en día a los castrati. La técnica de los castrati, aquella práctica bastante aberrante que se producía hace años, hace muchos años.
Bueno, todavía, ya como os dije, en el siglo XX todavía se producía esta técnica. Y luego está lo que acabamos de ver ahora, agrupaciones vocales, el coro, coro de cámara, número reducido de voces, coro mixto de hombres y mujeres y coro de voces blancas, solo coros infantiles. Y no os olvidéis de este término que viene aquí, cantar a capela. Cantar a capela significa solo voces, sin necesidad de instrumentos. No olvidéis lo que acabamos de ver ahora sobre la definición de ópera, 1600, el año que nace la ópera, y las partes de la ópera. Como tarea para esta semana, solamente estos dos ejercicios, el 5 y el 6, que os mandaré un Word ahora para que lo podáis hacer en Word, o si preferís, como hacéis muchos también, hacerlo en el cuaderno y enviarme una foto. El 4 no os lo envío porque si lo hacéis en Word es complicado de hacer. Ejercicios 5 y 6, que parece que hay mucho texto, pero realmente la respuesta es una palabra en cada una de esas líneas y una palabra también en esta clasificación de las voces, que probablemente muchos ya lo sabréis porque ya hicisteis el otro día, los que lo hicisteis, que todavía estoy esperando muchos, el póster sobre los cantantes líricos. Por favor, mandad los trabajos que se os envían, ¿de acuerdo? Que tampoco, que son poquitos, yo para esta semana solo os envío esto y os encargo estudiar para el examen, que intentaremos hacer el lunes que viene a la hora de clase, es decir, a las 10:30. Queríamos hacerlo con un Kahoot, si recordáis, pero con un Clickers, si recordáis, pero lo vamos a intentar hacerlo con un Kahoot. ¿De acuerdo? Es una aplicación muy sencilla, se puede hacer con un móvil o con el ordenador y intentaremos que nos salga. Si alguno no se puede unir al Kahoot o me comenta que le ha fallado la conexión y que contestaba cosas que luego no se le reflejaban o que se confundía de pregunta, aunque os voy a dejar bastante tiempo, pues me lo comentáis e intento haceros las preguntas de otra manera, ¿de acuerdo? Con un Hangouts, conectándonos, viéndonos o como sea, ¿de acuerdo? Pero vamos a intentar que nos salga el Kahoot. Venga, chicos, todo esto es un poco nuevo para todos, pero no os agobiéis, que si no salen las cosas, pues se buscan soluciones alternativas. Lo que sí que os pido es que trabajéis un poco, ¿de acuerdo? Y que intentéis recuperar las notas que no eran muy buenas del anterior examen con este Kahoot, que va a ser muy, muy, muy sencillito, porque el Kahoot es tipo test, ¿de acuerdo? Con lo cual todos podríais sacar un 10. Venga, mucho ánimo, chicos, y a trabajar. Y no os olvidéis ver el vídeo que os hemos mandado los profes con todo nuestro cariño. Venga, un saludo.